Bienvenidos a Defendiendo la conceptualización de los procesos creativos, donde analizamos, debatimos y desmitificamos la creatividad en todas sus formas. Hoy hablaremos con nuestros invitados sobre creatividad en tiempos de VUCA, desafíos de emprendimiento, desmitificación de la creatividad, necesidad del pensamiento creativo y por último las etapas del proceso creativo. Saludos, Agustín. Hablemos sobre VUCA. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos que debemos ser creativos en tiempos de VUCA? Saludos, Alison, para ti y toda tu audiencia que te sigue, ¿verdad? En estos podcasts, ¿verdad? Y pues primero, yo creo que tenemos que definir qué significa VUCA, ya que muchos lo mencionan o muchas veces lo abreviamos y no sabemos lo que significa. VUCA es un acrónimo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Obviamente está en inglés, pero en la traducción ya al español se pronuncia como VUCA. Y se refiere a la capacidad de adaptarse de manera innovadora y efectiva a un entorno que está en constante cambio y lleno de incertidumbres. En este contexto, la creatividad no solo implica la generación de nuevas ideas, Alison, sino también la habilidad para encontrar soluciones que sean flexibles ante situaciones impredecibles y complejas. Qué interesante, Agustín. ¿Y cómo es que se aplica la creatividad en cada una de las dimensiones de VUCA? Muy buena pregunta, Alison. Pero primero vamos a empezar definiendo el acrónimo de VUCA, ¿verdad? Empezaríamos con la B de volatilidad, posteriormente con la U, con la C y con la A. Primero, volatilidad. ¿Qué se refiere con volatilidad? Nos referimos cuando el entorno cambia rápidamente y que se requiere mucha creatividad para adaptarse a las nuevas circunstancias sin perder el rumbo, ya que las soluciones tradicionales que normalmente fueron utilizadas, como diría Albert Einstein, si haces lo mismo obtendrás los mismos resultados, pues no siempre sirven. Por lo que es indispensable y fundamental pensar fuera de la caja, fuera del orden normal, y generar ideas que respondan a esos cambios rápidos. O sea, es muy volátil, es muy espontáneo, o sea, hay que generar ideas, ¿verdad? Pero fuera de la caja en la que normalmente estamos trabajando. La incertidumbre, o la letra U, ¿verdad? Por su acrónimo en inglés, es la falta de previsibilidad que hace que se necesiten enfoques creativos para anticipar posibles escenarios y manejar la falta de información. Por ejemplo, los líderes y equipos deben ser capaces de tomar decisiones basadas en la intuición y las pruebas rápidas, utilizando la creatividad para navegar en ese entorno que ahora es desconocido, ¿verdad? Y por lo tanto genera mucha incertidumbre. La letra C de complejidad nos referimos, Alison, a la interconexión de diversos factores que hace que las soluciones simples sean insuficientes. O sea, aquí ya no podemos solamente con cualquier solución solucionar el problema, sino que la creatividad se debe aplicar para simplificar problemas complejos, desglosar situaciones y generar enfoques novedosos que permitan manejar las múltiples variables involucradas, ¿verdad? Por último, la ambigüedad. ¿Qué quiere decir la ambigüedad? Que ante situaciones que pueden ser sí o no, ¿verdad? Donde la solución no es clara, la creatividad es clave para interpretar la información de manera más flexible y para encontrar nuevos caminos o alternativas que nos puedan avanzar en medio de la confusión. Entonces, cuando nos referimos a VUCA, audiencia, compañeros, ¿verdad? Nos referimos precisamente a todo ese grado de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que se está en ese momento y en ese contexto realizando, ¿verdad? Y pues eso es lo que significa, ¿verdad? La creatividad, o sea, en tiempos de VUCA. Pues qué interesante, Agustín, y qué importante es conocer que la creatividad no siempre se da en entornos favorables. Efectivamente, Alison. Curiosamente, muchos descubrimientos e ideas se han dado en entornos con mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Voy a poner un ejemplo.
Fíjate, todos comemos, nos gustan los conos, por ejemplo, de la Sultana. Aquí ya metimos gol, no sé si que tus patrocinadores, Alison, nos digan algo, pero, por ejemplo, cuando la nieve, anteriormente la nieve se servía en las ferias en papel, en las grandes ferias de Estados Unidos, por ejemplo, la feria de Chicago. Entonces se servía en papel, pero resulta que no llegó el pedido de papel, donde se ponía la bola de helado. Entonces, para salir al paso, una señora, una de las personas ahí que tenían el puesto de helados, pues dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerla de harina, vamos a hacer una capita de harina y vamos a hacer una galleta. Entonces, hacen la galleta, la amplían, la cortan, la hacen conito y ahí ponen la bola de helado. Pues fue un boom esa situación, de tal manera que de ahí para adelante el helado se come en cono, ¿verdad? En cono de harina, ¿verdad? Y eso ha llegado hasta ahorita, hasta nuestros tiempos, cuando eso fue hace muchos años, ¿verdad? Pero esa complejidad, esa incertidumbre, esa volatilidad, ¿verdad? Y esa ambigüedad de qué hago, pues provocó ser creativos en un contexto buca. ¿Nos podría resumir entonces para nuestros oyentes qué es el buca? Claro, Alison, mira, la creatividad en tiempos de buca no solo no la capacidad de innovar, sino también a la habilidad de responder de manera eficaz, rápida y flexible a las condiciones cambiantes y desafiantes del entorno. La creatividad se convierte en una herramienta esencial para sobrevivir y prosperar en este mundo incierto y volátil, como se está viviendo actualmente. Actualmente estamos, ahora sí que en mucho contexto buca, en mucha situación buca, ¿verdad? En México, donde las empresas, los empresarios, la sociedad, ¿verdad? Se encuentra ante mucha incertidumbre y donde estamos perdiendo las ventajas del nearshoring, ¿verdad? Que tenemos con Estados Unidos, precisamente por el reciente ascenso del presidente Trump, y donde se está dando una nueva forma de trabajar en cuanto al Tratado de Libre Comercio, que está provocando que se empiecen a generar ahora sí que ideas, innovaciones, ¿verdad? A crear nuevos escenarios, ¿verdad? Para visualizar los riesgos y ver las áreas de oportunidad, como podría ser, ¿verdad? Empezar a ofrecer productos y servicios que las empresas locales van a empezar a necesitar y que no van a poder importar, o que vamos a tener nosotros que subsistir, ¿verdad? Sí, mucha materia prima o mucho material de Estados Unidos, o nos vamos a quedar con mucho material. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese material? ¿Qué voy a hacer con esa materia prima? Pues voy a tener que empezar a generar aquí pequeños negocios para que podamos, ahora sí, responder hasta ese entorno. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Que tenemos que innovar y tener la habilidad para responder en este momento, en este pleno 2025, Alison. Pues muchas gracias por tu participación, doctor Agustín Flores, nuestro compañero de la Juventud Acumulada. Pasamos con la siguiente invitada, Montserrat. Qué gusto tenerte aquí. Vamos a hablar sobre los desafíos del emprendimiento. Aunque aún no has empezado emprendimiento, sé que has investigado mucho sobre el tema. Cuéntanos, ¿cuáles dirías que son los retos más grandes que quieres comenzar en un negocio? Gracias por invitarme. Sí he estado investigando aunque no tengo mi propio emprendimiento, me he quedado claro que el camino no es fácil. No los principales desafíos que es el dinero. Muchos emprendedores empiezan con sus ahorros y pueden darse las ganancias. También esta opción, buscar inversionistas, pero en eso aplica demostrar la idea realmente viable y no es sencillo. Totalmente. Muchas veces vemos negocios que parecen despegar de la nada, pero en realidad hay mucho trabajo detrás. Mencionaste que el tema de la competencia. ¿Qué tan difícil crees que es diferenciarse en un mercado saturado? Muchísimo. Hoy en día casi cualquier un producto o servicio ya tiene competencia. La clave es encontrar el único que he leído, las marcas más exitosas, y no solo deben de un producto, sino es crear una identidad
con la gente que se siente conectada, y eso no solo te compra una vez, sino que vuelve. Muy cierto. Y otro tema importante es el tiempo. Muchos emprendedores se quejan de que al inicio no tienen que hacer todo. ¿Cómo ves ese reto? Sí, en eso he escuchado mucho. Cuando inicias, si eres diseñador o el vendedor, en el cargo de las redes sociales o el servicio al cliente, es todo para aprender a manejar tantas cosas a la vez. Es un reto enorme, pero también eso es parte del proceso. Poco a poco se pueden aprender y degradar y enfocarse en lo más importante. Definitivamente. Y hay otro punto clave, la incertidumbre. ¿Cómo crees que afecta eso a los emprendedores? Ese tema está muy fuerte. Muchos emprendedores dicen que la más difícil es liderar como una montaña rusa de emociones. Un mes puedes vender increíble, al día siguiente casi nada. Aprender a manejar a costumbre sin irse en lo que diferencia a lograr mantener el tiempo. Me encanta tu perspectiva. Aunque aún no has emprendido, se nota que tienes muy claro lo que implica. ¿Crees que a pesar de estos desafíos vale la pena intentarlo? Definitivamente, claro que es difícil, pero creo que cuando realmente te apasiona lo que haces, encuentras la manera de superar cada obstáculo y además saber algo que creaste con tu esfuerzo, empezar a dar frutos y debe ser una sensación increíble. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias por compartir tu visión con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Es momento de hablar sobre la desmitificación de la creatividad. Se nos ha vendido la idea de que ser creativo es un don especial con el que se nacen algunos privilegiados, pero eso no es cierto. Vamos a desmitificar la creatividad y a entender cómo es que realmente funciona. Uno de los mitos más grandes es que la creatividad solo pertenece a pintores, escritores, músicos o diseñadores. Pero la creatividad está en todas partes. Un emprendedor que encuentra una nueva forma de vender su producto está siendo creativo. Un ingeniero que resuelve un problema con un diseño innovador también lo es. Incluso en el día a día, cuando buscas una manera diferente de organizar tu tiempo o improvisas algo en la cocina, estás usando tu creatividad. Otro mito es que la creatividad depende de la inspiración repentina, como si algo nos iluminara por arte de magia con la idea perfecta. La verdad es que las ideas no aparecen de la nada, son resultados de la observación, exploración y práctica. Cuanto más experimentas y pruebas cosas nuevas, más entrenas tu cerebro para hacer conexiones inesperadas. Por eso, las personas creativas no esperan a que llegue la inspiración, la buscan, se exponen a nuevas experiencias, leen, observan, investigan y combinan conceptos. La creatividad es más que un proceso o solo suerte. Hay quienes creen que la creatividad necesita total libertad, pero lo cierto es que muchas veces las mejores ideas nacen de las limitaciones, como cuando tienes restricciones, ya sea presupuesto, tiempo, materiales o reglas, te ves obligado a pensar fuera de lo común para encontrar soluciones. En la moda, por ejemplo, diseñar con una paleta de colores limitada o dentro de una temática específica puede dar lugar a creaciones mucho más interesantes y únicas. Se tiene la imagen del creativo como alguien caótico, que trabaja sin estructura y simplemente deja que las ideas fluyan. Pero la creatividad también necesita método. Claro, la primera parte del proceso puede ser más libre, explorando las ideas sin restricciones, pero también hay que organizarlas, probar, ajustar y perfeccionar. Las mejores ideas no surgen de la nada, sino de prueba y error. Muchas veces la primera versión de una idea no es la mejor, y es el proceso de refinamiento lo que la convierte en algo innovador y útil. Te preguntarán, si la creatividad no es un don innato, entonces ¿cómo podemos desarrollarla? Te daré algunos tips para eso. Sé curioso, cuestiona todo, explora nuevas disciplinas, aprende cosas para tu área de interés. Cuantas más conexiones hagas entre temas aparentemente distintos, más creativas serán tus ideas. Experimenta y juega, no tengas miedo de probar ideas que parecen locas o imposibles. Muchas innovaciones nacen de intentos fallidos que llevaron a descubrimientos inesperados. Rodéate de inspiración, habla con personas de diferentes áreas, expón tu mente a nuevos estilos, culturas y formas de pensar. La creatividad se alimenta de la diversidad. Acepta el error como parte del proceso. En lugar de ver el fracaso como un obstáculo, míralo como una oportunidad de aprendizaje. La creatividad requiere un ensayo y error.
Y por último, ejercita tu pensamiento divergente. No te conformes con la primera solución que se te ocurra. Explora múltiples posibilidades antes de decidirte por una. La creatividad no es magia ni un talento reservado para unos pocos. Es una habilidad que todos tenemos y podemos desarrollar con la práctica adecuada. No se trata de esperar la inspiración, sino de construirla día a día, explorando, cuestionando y experimentando. Así que la próxima vez que pienses que no eres una persona creativa, recuerda, la creatividad no es un don, sino una herramienta poderosa que todos podemos aprender a usar. Y a continuación, nuestro compañero Edgar. ¿De qué nos hablarás, Edgar? Hola, yo les voy a hablar sobre la necesidad o importancia del pensamiento creativo. Dígame, ¿qué es para usted el pensamiento creativo? Es algo que nace con nosotros, es decir, como una cualidad innata del ser humano. Es el medio que nos permite adaptarnos para la búsqueda de solucionar problemas y encontrar nuevas formas de realizar las cosas. ¿Ser creativo una vez es un accidente? Sí, serlo todos los días y en nuestra vida cotidiana es una hazaña que muy pocas personas lo logran. Ok, ya hablamos del pensamiento creativo. Dígame, ¿qué es la creatividad? La creatividad debe ser entendida como la capacidad de crear algo nuevo, diferente y original, tanto desde la perspectiva del trabajo artístico como científico. Debemos entonces forzar en nuestro ser el desarrollo de ese pensamiento creativo, que nos obligue a pensar en nuevas formas de realizar nuestras actividades, innovando, cambiando el enfoque y la práctica. El pensamiento creativo es crucial en muchos aspectos de la vida, tanto a nivel personal como profesional. ¿Por qué razones? Por las siguientes razones, que son la solución de problemas, la adaptabilidad, iniciativa, competitiva, entre otras cosas. La creatividad es un recurso valioso que no solo nos ayuda a resolver problemas de manera más efectiva, sino que también fomenta el crecimiento personal y profesional, favorece la innovación y permite una mayor adaptabilidad. ¿Cómo definirías el pensamiento creativo? Como el pensamiento creativo es un proceso de adivinar y formular hipótesis sobre la solución a dificultades o problemas. Evaluar y probar estas hipótesis, revisarlas y finalmente comunicar eficientemente los resultados. ¿Cuáles crees que son las dimensiones del pensamiento creativo? Son en total 4: originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración. ¿Nos podrías hablar de esas 4 dimensiones? Sí, la originalidad es crear ideas interesantes, poco comunes y sorprendentes frente a diversas situaciones complejas. La flexibilidad es solucionar un problema, es decir, si no da resultados, pensar inmediatamente en otras alternativas. La fluidez es producir ideas en cantidad y calidad de una manera persistente y espontánea. Y la elaboración es agregar detalles o elementos a las ideas que ya existen, cambiando sus atributos con diversidad o perfeccionar las ideas, permitiendo modificar, es decir, quitar algo o agregar algo. Ya veo. ¿Tendrás algo más que decir? ¿Qué tal una conclusión del pensamiento creativo? Sí, tengo una conclusión, que es que el pensamiento creativo es la capacidad u habilidad que permite combinar ideas, generando nuevas y originales, con el fin de solucionar problemas de manera creativa, innovadora y coherente. Este se desarrolla en un contexto de imaginación. Por lo tanto, dentro del ámbito educativo es importante desarrollar esta capacidad en los estudiantes, que permitirá que activen su destreza de solución de problemas, explorando, investigando, analizando para finalmente crear ideas innovadoras, originales y realistas a un determinado problema que se presente en el aula o en un entorno externo. Por otro lado, se identifica que el pensamiento creativo tiene 4 dimensiones: originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración, los mismos que se deben tomar en cuenta si se desea desarrollar esta habilidad. Gracias por tu participación, Edgar. Por otro lado, tenemos a mi compañera Dana, quien nos va a explicar cuáles son los pasos para el proceso creativo. Bienvenida, Dana.
Muchas gracias, Alison. Encantada de estar aquí y compartirte a ti y a tu audiencia sobre este tema tan interesante. Para empezar, ¿cómo definirías el proceso creativo y por qué es importante conocer sus etapas? Bueno, en pocas palabras te puedo decir que el proceso creativo es el camino que nosotros seguimos para generar ideas y transformarlas en algo concreto. Conocer sus etapas nos ayuda bastante en entender que la actividad no es solo un momento de inspiración, sino que también es un proceso estructurado. Muchas veces nosotros creemos que la creatividad es algo espontáneo, pero en realidad no lo es. Hay una serie de pasos que nos llevan desde la identificación de un problema hasta la creación de una solución innovadora. Genial. Hablemos entonces de estas etapas. La primera suele ser la preparación o la inmersión. ¿En qué consiste esta fase? Es cuando nosotros nos reunimos basándonos en información, investigamos y básicamente nos empapamos de todo el tema. Esto es fundamental porque aquí nos construimos la base sobre la que vamos a desarrollar nuestras ideas. Después de eso viene una etapa menos tangible, la incubación. ¿Cómo puedes decirme que la experimentas? En pocas palabras te puedo decir que es cuando el cerebro sigue trabajando en el problema de manera subconsciente. Muchas veces las mejores ideas surgen cuando no estamos forzándolas, ya sea que estamos caminando por un parque o estamos en la ducha, en esos momentos donde nuestra mente está divagando en otras situaciones, pero ahí es cuando tenemos el momento en el que aparece que estamos pensando una solución. Llega como ese destello de inspiración. Y ahí entramos en la famosa iluminación, el momento eureka. ¿Cómo lo describen? Bueno, como lo puede decir el momento eureka, es como cuando nosotros sentimos esa emoción de haber encontrado esa claridad, esa idea que cobra sentido. Es la clave de anotarlo antes de que se nos olvide. O sea, es el momento donde a ti se te ocurra, lo tienes que anotar para que no se te olvide. Es como conectar las piezas de un rompecabezas de repente. Pero aquí empieza el verdadero trabajo, que es la verificación o la evaluación. Exactamente. La idea debe pulirse y probarse. ¿Cómo afrontas esta fase? Con mucha paciencia. A veces una idea parece brillante al inicio, pero igual necesitas ajustes para que realmente sea efectiva. Entonces aquí nosotros lo revisamos, lo corregimos y buscamos otras opiniones externas, porque la creatividad es tanto inspiración como trabajo duro. Y por último, esta implementación de donde la idea se convierte en realidad, ¿cómo enfrentas este desafío? Bueno, para mí esta es la fase más gratificante. Es ver cómo algo abstracto se materializa, pero también es donde más disciplina se necesita. Aquí es donde el esfuerzo constante marca la diferencia entre una idea que queda en el aire y una que realmente impacta. Me encanta cómo has desglosado cada etapa. Para cerrar, ¿qué consejo darías a quienes quieren mejorar su proceso creativo? La verdad que no tengan nada de miedo en experimentar, equivocarse, porque al fin de cuentas cada error es una oportunidad para emprender, para aprender. Confíen en el proceso. A veces la creatividad toma caminos inesperados, pero hay que fluir con ella. Gracias, Dana, por compartir tu conocimiento. De nada, gracias a ti por permitirme estar aquí contigo hoy. Y por último, pasamos con nuestra invitada sorpresa, Sadie, quien nos contará más sobre este famoso momento eureka. Entonces, Sadie, ¿este es el proceso que llevan las personas creativas para llevar a cabo alguna de sus ideas? Pues mira, podemos decir que sí, aunque pues ya conocemos que el proceso creativo siempre puede ser diferente. O puedo mencionar algunos ejemplos de algunas personas creativas en diferentes ramas, como por ejemplo tenemos a Leonardo da Vinci, quien ya sabemos pues fue un pintor, inventor, anatomista y científico, ya que bueno, aparte de crear obras artísticas como la Mona Lisa y la Última Cena, también realizó algunos diseños de armas, dejando algún legado que pues todavía sigue muy vigente. Tenemos a Nikola Tesla, quien podemos mencionar como el padre de la electricidad moderna y las telecomunicaciones. Pasamos un poquito por Marie Curie, quien descubrió elementos radiactivos para así desarrollar tratamientos médicos muy innovadores para su época. Pues bueno, en su momento la llevaron a ganar 2 premios Nobel.
pasamos un poquito al entretenimiento y nos vamos con Walt Disney. Pues bueno, ya todos lo conocemos, también tal cual por su nombre, nos deja un gran imperio y grandes legados, como podemos mencionar alguno de sus más famosos, Mickey Mouse, transformando la industria del cine, principalmente infantil, y pues bueno, los parques temáticos. Por último, ya por terminar, te puedo mencionar a Steve Jobs también, quien, pues bueno, sabemos que es cofundador de Apple y mente maestra de productos que pues se forman ya parte de la vida cotidiana de muchas personas, como el iPhone, el iPad, las computadoras Mac, revolucionando para siempre pues estos productos electrónicos que pues bueno, ya son parte de la vida cotidiana. Todos parecen ser diferentes. ¿Qué podría reconocerlos como personas creativas? Aunque se enfoquen en ramas diferentes, todas las personas creativas sí tienen varias características en común. Te puedo mencionar, por ejemplo, lo que es primero la curiosidad para querer aprender algo nuevo, querer descubrir algo nuevo. También podemos mencionar lo que es la capacidad imaginativa que tienen, la imaginación para poder generar nuevas ideas, visualizarlas, y también muy importante lo que es la persistencia, ya que estas nuevas ideas, pues al ser algo nuevo, algo que nunca se ha probado normalmente o es muy común, pues que no salga como ellos quieran a la primera. Entonces, estarlo intentando constantemente es una cuestión de persistencia. Y por último, pero no menos importante, también podemos destacar lo que es la originalidad, ya que pues bueno, siempre son personas que piensan fuera de la caja, fuera de lo común y algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados convencionalmente. Y con esto finalizamos. Gracias, Sadie, por venir a mi podcast. Hoy hemos explorado distintos aspectos de la creatividad, desde su papel en tiempos inciertos, los desafíos que enfrenta el emprendimiento, hasta su proceso y la importancia de ejercitar nuestro pensamiento creativo. Hemos visto que la creatividad no es un talento exclusivo de unos pocos, sino una habilidad que todos podemos desarrollar con práctica y apertura mental. Nos ayuda a adaptarnos, innovar y encontrar soluciones en un mundo en constante cambio. Espero que este podcast les haya inspirado a ver la creatividad como una herramienta poderosa en su vida personal y profesional. Muchas gracias a Montserrat, Agustín, Edgar, Dana y Sadie por compartir su conocimiento. Hasta la próxima.